presentar hoy la guía de Comares relacionada con Husserl y van a estar con nosotros Jesús López Díaz y Agustín Serrano del Aro, que todos conocemos ya a cualquiera de los dos, ¿no? Empiezo casi por decir que la propuesta de preparación de esta guía Husserl vino de la propia editorial, nos la transmitió Juan Antonio Nicolás, que es el director de la colección, a Miguel García Baró y a mí, porque la idea era que hiciéramos el trabajo de edición entre los dos, y de hecho así empezó siendo. Hicimos el primer índice provisional de temas y de autores, y más bien cuando se cumplieron, digamos, los plazos y llegaron los originales de los autores, y hubo que hacer el trabajo de revisión, de unificación de los textos, también, en fin, bibliografía, presentación, Miguel estaba con sus 1000 dedicaciones exigentes habituales, y por esa razón el trabajo recayó enteramente sobre mí, y bueno, pensamos que era más adecuado a los hechos que apareciese yo como editor único del libro, ¿no? El formato de la guía es el de todos los volúmenes de esta, yo diría, prestigiosa serie del mundo de la filosofía, y yo lo que os voy entonces a comentar es algo así como dos rasgos generales de lo que es un poco el sentido particular que en cierta manera le hemos querido dar a esta guía de Husserl, ¿no? Un poco cuál es el sentido en el ánimo de su editor único sobre el papel, pero también yo creo de los que se han incorporado como coautores a ella, ¿no? Y me parece a mí que el sentido del libro queda, el sentido, la intención que animaba a la preparación del libro se puede destacar sobre todo tirando de dos motivos temporales, ¿no? Que serían los siguientes. Yo empezaría por decir que la fenomenología husserliana, que empezó a tomar cuerpo en la última década del siglo XIX, sigue verdaderamente tiene sentido para acercarse a las grandes problemáticas que animan el trabajo filosófico de Husserl, acerca del estatuto de la lógica, acerca de la posibilidad de la teoría del conocimiento, acerca de la renovación de la ontología material y formal, etc. Porque en realidad todo pasa o todo sigue pasando, y la fenomenología muestra que todo sigue pasando por este análisis radical de la experiencia humana, ¿no? Justamente la tarea de la fenomenología es también mostrar por qué esto es así y qué estructura esencial tiene la experiencia para que pueda ser así, ¿no? Y, en fin, yo también me atrevo a decir que esa estructura esencial que da ese alcance extraordinario, a efectos, digamos, epistemológicos y a efectos ontológicos de la investigación fenomenológica, responde, o se puede presentar en una fórmula del tipo: la estructura de la experiencia es siempre y por principio la de una vida individual a la que aparece el mundo a la vez que ella
aparece a sí misma, a la vez que la vida aparece a sí misma, ¿no? Por tanto, la idea matriz, o en fin, como hubiera que llamarlo, de que el mundo se revela, se presenta solo en primera persona y no puede ser de otra manera, y que la vida en primera persona se revela también, se muestra al revelársele a ella misma el mundo, ¿no? Bueno, la invitación fenomenológica a la filosofía sería entonces, o se podría presentar entonces, como la del retroceso a las condiciones de posibilidad de esta misma estructura, por así decir, a las fuentes que hace que la vida esté en esta situación primordial y de esta manera constante y también, por así decir, decisiva, al menos a efectos, digamos, epistemológicos, a efectos de decir qué es lo que hay, qué es lo que existe, ¿no? Pero claro, no solamente retroceso a esas fuentes, ¿no? Y por tanto también a esa estructura de la vida que experimenta el mundo, sino algo así como inmersión también en esa historia de la experiencia del mundo, de la experiencia de la realidad, de la experiencia de la historia, ¿no? Y por tanto, retroceso, digamos, de gran radicalidad, pero también yo creo que acompañamiento a la vida en esa capacidad suya, en ese rasgo absolutamente distintivo de ser precisamente fenomenizadora, manifestadora de sí misma y del todo, acompañamiento, digo, hasta donde lleve ese río, vamos a decirlo así, ya no solamente fuente, sino ese río de la experiencia, y verdaderamente donde lleva es, en principio y sobre todo en el desarrollo del análisis, a las cuestiones de la intersubjetividad, por tanto, a las problemáticas también éticas, políticas, acerca de la historia, etc., ¿no? Quizá por decirlo en una expresión más husserliana, o en fin, de determinado momento de la producción husserliana, lo que lleva es sorprendentemente a una invitación también. La filosofía fenomenológica se convierte en una invitación a la renovación de la existencia individual e intersubjetiva, ¿no? Bueno, entonces, si tomamos esta descripción como un primer factor temporal, yo creo que el segundo factor temporal, quizá más patente en los trabajos de esta guía, es una cierta defensa de que, una defensa, vamos a quitar el cierta, una defensa de que la vitalidad del pensamiento husserliano, precisamente hoy, a esta altura del siglo XXI, tiene una frescura, tiene una, por así decir, incluso novedad que merece distinguirse de la vigencia de digamos, la filosofía continental en general, o el modelo de filosofía continental, eso que Ratermona llamó, ¿no?, el continente de la filosofía europea, a diferencia de la anglosajona y del continente en ese momento soviético, ¿no? Bueno, es indudable que esta filosofía continental de origen en la fenomenología husserliana, pues es también una historia de gran fecundidad que ha caracterizado, pues, en fin, la filosofía contemporánea también, en cierto modo, hasta hoy, sus giros conocidísimos, en fin, de la ontología fundamental,
heideggeriana, la hermenéutica, en su caso también la fenomenología de la corporalidad, fenomenología de la alteridad, de construcción, en fin, toda esa serie de giros, de inflexiones de la propia fenomenología, que Ricoeur llamaba la historia del movimiento fenomenológico como la de sus sucesivas herejías, ¿no? Es verdad, y yo lo recuerdo en la presentación, yo creo que sin atender suficientemente a que las herejías sucesivas no nos son esencialmente de unas respecto de otras, sino sorprendentemente de cada una y de la aportación de cada una respecto del referente primero que, bueno, yo creo que no sería justo decir que es la fenomenología husserliana, sino que es más bien el cisma originario entre la fenomenología husserliana y la ontología heideggeriana, ¿no? Pero la idea es, si se distinguen estos dos motivos, se está al mismo tiempo afirmando que la figura de Husserl y más que la figura de Husserl, el pensamiento de Husserl casa mal y realmente no es su lugar el de un fundador, en cierta manera, más o menos pronto retirado por los sucesores que se han hecho cargo de su aportación, de sus inspiraciones, ¿no? De sus inspiraciones teóricas. Más bien es casi completamente al contrario. Yo creo que es justo decir que la obra de Husserl es un referente filosófico, bueno, de cierta manera lejano en el tiempo, que sin embargo ha ido creciendo en cercanía con el avance, en fin, de la filosofía del siglo XX, ¿no? Esto, vamos, no pretende ser una paradoja, en fin, digamos, no sé, un enigma para iniciados en el estudio de Husserl, sino que es más bien, en gran medida, no solo, pero en fin, en gran medida, el resultado de la historia sorprendente de la propia edición de la investigación filosófica de Husserl y del hecho de que esa montaña de manuscritos, que es una expresión suya, ¿no? Pudo primero salvarse, verdad que casi milagrosamente, ¿no? Salvarse en el año 38, sacarse de Alemania, ¿no? Donde su destino posiblemente hubieran sido las llamas, ¿no? Y después de la guerra, en fin, empezar la tarea de su publicación sistemática, a raíz de la cual ha sido posible verdaderamente hacerse cargo de la magnitud de la empresa, yo creo que también de su potencia y en gran medida, desde luego, de su vigencia. Hay una serie de asuntos cruciales fáciles de enumerar y solamente a título de ejemplo que no serían visibles, sería imposible hacerse cargo de cuál es su dimensión si no fuera justamente por la edición a lo largo de las décadas, ¿no? Desde 1950, ¿no? Para acá, realmente hasta el año pasado, ¿no? Y que son cuestiones completamente cruciales que la obra publicada de Husserl, bueno, contenía alusiones, contenía algunas delimitaciones, pero de ninguna manera un asunto, por ejemplo, como el de la condición encarnada de la propia subjetividad trascendental, ¿no? El hecho de que el cuerpo mismo de algún modo es el yo, justamente sin dejar de ser cuerpo, sin dejar de pertenecerle una espacialidad, una motricidad, una sensibilidad de nuevo espacializada, ¿no? Que distingue a su condición corporal, ¿no? Por ejemplo, es un asunto fundamental de toda la trayectoria de la fenomenología francesa, en la que al cabo de las décadas
se ve, yo creo, con más claridad que Husserl es un interlocutor básico y fundamental, bueno, que realmente tiene mucho que decir, vamos, tenía desde luego muchísimo que decir, pero también sigue teniendo mucho que decir después de la obra de Merleau-Ponty o de Michel Henry, etcétera, ¿no? Otro asunto, yo creo que la constatación es la misma, es la cuestión de la génesis pasiva de la experiencia. La problemática de que el origen del sentido está antes del yo. Es una historia en la que el yo de los actos intencionales, ¿no? Recibe más bien. Es verdad que la recibe como el mismo como yo. Esa historia también le pertenece, ¿no? Pero justamente la constitución de sentido y, por así decir, del paisaje primordial de la existencia humana no ha dependido ab initio, ¿no? de la intencionalidad del yo, sino justamente de la dinámica pasiva de la experiencia, en que verdaderamente hay intencionalidad, pero sobre otras estructuras y, en fin, en realidad estos dos temas, por ejemplo, también están completamente presentes en el asunto de que la determinación originaria y básica del ser que se manifiesta, de la realidad tal como ella se muestra, pasa por una determinación como un mundo de la vida, que lo que yo he empezado diciendo, ¿no? Esa vida a la que aparece el mundo y ella misma aparece en ese aparecer, está de alguna manera haciendo una experiencia de la consistencia más radical de lo que existe, de lo que hay, indesplazable por ningún tipo de objetivación científica, de construcción teórica, y eso realmente es lo que la última obra de Husserl llamaba ya, y elaboraba como mundo de la vida, un recorrido por la cultura, ¿no? En dimensión histórica, etcétera, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos en realidad de lo que en el cambio de siglo, bueno, la interpretación más sólida y más, en fin, fiable de la obra de Husserl empezó a llamar el nuevo Husserl, el otro Husserl, y yo me atrevería a decir, un poco ya reuniendo ambas dimensiones temporales, que lo que aporta una guía como esta es hacer ver que ese ese nuevo Husserl o ese otro Husserl es en realidad el viejo Husserl leído de una manera más adecuada, estudiado sin en realidad las críticas quizá demasiado, que se han dado por buenas demasiado rápidamente, y que muestra bueno, una posibilidad filosófica en sí misma muy original, yo creo que muy poderosa y que sigue mereciendo ser tenida en cuenta y ser discutida, ¿no? Sería algo así como hacer ver que la lectura mejor de ideas 1, ideas para una fenomenología pura, una filosofía fenomenológica o de lógica formal y trascendental, la lectura más adecuada de esas obras a las que se ha asociado tantas veces el intelectualismo de Husserl, no sé, el empeño absoluto por fundamentar el conocimiento objetivo, ¿no? como la meta, ¿no? misma de la filosofía. Digo que esas mismas obras deben también ser leídas y comprendidas mejor en relación con todas estas otras dimensiones que se remontan, no solamente se remontan, sino que indagan en esas
fuentes primordiales de la experiencia del mundo y que también acompañan a esa experiencia del mundo, no tanto en la dirección de la, digamos, de la construcción de la ciencia, como más bien de la experiencia histórica, de la intersubjetividad humana, ¿no? Y por tanto, yo creo que la guía sí está hecha en ese espíritu. En fin, no voy a decir yo que soy el editor único, ¿no? Finalmente que lo ha cumplido, que ha estado a la altura de ese propósito, pero bueno, sí me parece que para lectores de hoy, bueno, es realmente una ayuda valiosa, ¿no? Si lo puedo decir así. Os presento mínimamente las 4 secciones en que se estructura la guía. La primera es el filósofo principiante, en el que, bueno, coordenadas básicas de la vida, la obra de Husserl y también la edición de la obra de Husserl, esos avatares casi increíbles, ¿no? de la salvación del legado científico. Y también en esta primera sección orientaciones fundamentales acerca de la diferencia entre la fenomenología inicial de investigaciones lógicas y la fenomenología trascendental a partir de 1913. La segunda sección, sin embargo, que es ya la más amplia del libro y está puesta bajo el título Una nueva filosofía primera, pues se atiende a las problemáticas más características de la fenomenología trascendental, tanto en la perspectiva estática como en la genética. Quizá aquí se podría destacar, no voy a mencionar a ningún autor porque no sé, me parecería cierta descortesía, ¿no? Pero si quiero mencionar el capítulo dedicado a la reducción, ha quedado claramente más extenso que los otros. Bueno, yo creo que el tema también de cierta manera lo exigía, la clave de acceso bueno, al dominio fenomenológico, ¿no? Y la tercera sección lleva por título Horizontes internos del pensamiento husserliano y se reúnen en ella determinadas temáticas decisivas, sobre todo de orden práctico, que yo también lo he dicho anteriormente, que la fenomenología trascendental siempre tuvo a la vista y que de cierta manera siempre se le reprochó que nunca había considerado, ¿no? Y yo creo que aquí tanto los capítulos dedicados a las cuestiones ético-políticas como al sentido de la historia en su relación con el mundo de la vida, también y un último capítulo dedicado a la facticidad más radical, en cierta manera más abrumadora, la que marca mi existencia, lo casual de mi nacimiento, lo precario de una existencia humana vulnerable, absolutamente finita, como justamente esa problemática, bueno, está tratada, es verdad que sobre todo en textos tardíos de Husserl, y ocupa el último capítulo de esta sección de Horizontes internos. El último es Horizontes externos del pensamiento husserliano y se asoma pues, a la discusión con otras filosofías del siglo XX, a la relación de la fenomenología y al diálogo con las ciencias, sobre todo con las ciencias de la vida, y finalmente a la recepción de la fenomenología husserliana en el mundo de habla española, ¿no? Una recepción, en fin, muy particular, muy temprana, y que hoy yo creo que es también más dilatada, en este sentido también más prometedora que nunca antes, ¿no? La guía acaba también con una bibliografía, como todas las guías de la colección, ¿no? Con un listado completo de las obras de Husserl y de las traducciones al castellano, que elaboré yo en colaboración con Antonio Cirión Quijano, y en este caso me parece que sí que es imprescindible la mención de
Antonio, ¿no? Así que yo por mi parte no diría nada más y estoy seguro que Jesús va a añadir algunos comentarios agudos y pertinentes como en él es habitual. Así que nada, muchas gracias de nuevo por la presencia y por la atención. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a Metalibrería, a Margarita y muy especialmente a Agustín por acompañarlo en esta puesta de largo de la guía. Es para mí un honor realmente estar aquí en esta presentación. Yo he hecho un texto que serán como mucho 15 minutos. Lo voy a leer y contiene una serie de aspectos que ya ha mencionado Agustín y en otros se profundiza, se problematiza. En fin, se trata de dar una serie de elementos para el debate de un libro que yo creo que realmente está muy bien hecho y merece la pena. Y paso ya sin más a leerles el texto que he preparado. Es para mí realmente un placer estar hoy, aunque sea virtualmente, en Metalibrería para presentar, junto con Agustín Serrano de Haro, la guía Comares de Husserl. Si mi información no es errónea, es esta la guía número 11 de una colección sobre la que merece la pena decir algunas palabras. Pues estamos ante un formato editorial que no abunda en las numerosas publicaciones filosóficas que cada año ven la luz en las librerías españolas. Las guías Comares están editadas por uno o varios reconocidos especialistas en la obra de un filósofo o en una materia filosófica relevante. La idea rectora que las preside no es simplemente hacer un estado de la cuestión o puesta al día para un público amplio. Tampoco se trata de juntar una colección de ensayos dirigidos exclusivamente a la cofradía de los Gelehrte, de los sabios, en este caso de los husserlianos. Su pretensión fundamental es, me parece, situarse precisamente en el complicadísimo espacio de un trabajo filosófico que pueda interesar y ser útil tanto al erudito como a quien, no siendo especialista, quiera acceder a una lectura actualizada de un pensador o tema. Generar este tipo de publicaciones es muy difícil. Yo diría incluso que es este el género filosófico más complicado de ejecutar, porque requiere dos cualidades que muchas veces no son fáciles de juntar en la misma persona. La primera de ellas es un gran conocimiento de lo que se aborda. Esta cualidad es, desde luego, una condición necesaria en un texto de estas características, pero solo con extremo conocimiento bien digerido no basta. Tan imprescindible como el conocimiento bien digerido, es el talento literario que permitirá estructurar y expresar con claridad las ideas a tratar. Pues solo desde él, desde este talento literario, será posible atravesar el reducido círculo de los eruditos y sus respectivas jergas, esas pequeñas islas académicas cada vez más técnicas y especializadas, que desde luego son necesarias, pero que llevadas a su extremo corren el riesgo, creo, de convertir a la filosofía en irrelevante. Las guías Comares quieren situarse, pues, en ese dificilísimo espacio literario transfronterizo, filosóficamente hablando, que aúna sabiduría y claridad, penetración lúcida y comprensibilidad cosmopolita. Y pienso realmente que esta guía de Husserl consigue de modo excelente el objetivo de la colección. Las 4 partes en que está dividida y de las que Agustín nos ha hablado, el filósofo principiante, una nueva filosofía primera, horizontes internos del pensamiento husserliano y horizontes externos del pensamiento husserliano, recogen con viveza, detalle y cortesía para con el lector lo fundamental de la biografía intelectual y la obra de uno de los pensadores decisivos de nuestro tiempo. Pensador que además, y si cabe más que otros, sigue todavía afectado por muchos tópicos y malentendidos provenientes de su peculiar producción literaria y de la no menos peculiar recepción de su obra, lastrada en gran parte por los acontecimientos terribles vividos en suelo europeo durante los años 30 y 40. En este sentido, el presente volumen puede y debe ayudar a disolver muchas de las medias verdades que han operado en la visión habitual, estándar o mainstream que se tiene de su filosofía fuera y dentro de la academia. Pero además, y de la mano de lo anterior, estoy seguro de que también contribuirá a resituar en el mapa del pensamiento español e iberoamericano
los enormes servicios que Husserl todavía puede rendir a la filosofía y a la vida, nuestra vida, en el momento presente, pues muestra con escrupuloso rigor comprensible la clarividencia de muchas de sus tesis, de las tesis de Husserl, en la mayoría de los ámbitos del filosofar que hoy tenemos como más relevantes, desde la filosofía de la mente y el lenguaje a la ética, la filosofía de la historia y la filosofía política, pasando por la antropología, la metafísica o la relación entre filosofía y ciencias. Y es que el Husserl que emerge en la guía, la imagen de él que ésta proyecta es, como no podía ser menos, la vinculada, y de eso ha hablado también ya Agustín, a eso que se ha dado en llamar el nuevo Husserl, desde que en 2003 Don Welton recopilara una serie de importantes trabajos de reconocidos husserlianos bajo tal título. Así lo recoge el editor Agustín, sosteniendo a continuación matizadamente y con inteligencia que tal nuevo Husserl no significa en rigor otra cosa que por fin puedan recorrerse, y estoy citando a Agustín en la introducción, los caminos que unen ideas para una fenomenología o lógica formal y trascendental con el fondo de montañas y subsuelos de la experiencia humana fenomenológicamente analizada. Fin de la cita, y es una tesis que también ha mantenido aquí. No es esto cosa menor, pero la frase tiene, me parece, y él podrá ahora corregirme si me equivoco, un cierto tono cauteloso frente a la verdadera novedad de la novedad, si se me permite la expresión. Porque ciertamente es innegable que el aluvión de publicaciones de Husserliana ha resultado decisivo para esta renovación lectora ahora tan presente, pero no deja de ser menos cierto que mucho de ella podía ser algo más que intuido desde por lo menos finales de los 60 y principios de los 70, es decir, desde la publicación de los análisis sobre las síntesis pasivas y más todavía desde la aparición de los 3 volúmenes sobre la intersubjetividad editados por Isokean 30 años antes de la aparición del libro de Welton. Además, es preciso decir que maestros importantes que intervienen en este volumen, caso de Miguel García Baró, Francesc Pereña, Rosemary Rizo Patrón de Lerner, Javier San Martín, Roberto Walton o Antonio Cirión, habían puesto de relieve pioneramente y en diferentes momentos, negro sobre blanco, muchos de los aspectos de este nuevo Husserl. Sea esto dicho como reivindicación no chauvinista del talento de la fenomenología iberoamericana y de algunos de sus mejores representantes ausentes en el libro de Welton. Si tuviera ahora que resumir muy brevemente y visualmente en qué se asienta esa imagen renovada, que de una u otra manera está presente en la totalidad de las 17 contribuciones que componen la obra que presentamos en estos momentos, diría, a riesgo de ser excesivamente esquemático, que en su mayoría tal imagen tiene que ver con 2 asuntos. El primero se vincula al dato decisivo de la condición encarnada de la subjetividad trascendental que liga irremisiblemente corporalidad y yo puro. El segundo, que no está desvinculado de lo anterior, se refiere a la constelación temática agavillada en torno a la vida práctica y cultural y sus rendimientos en los ámbitos de la ética, la política, la historia o la misma metafísica, por señalar solo algunos especialmente destacados. Por decirlo de modo todavía más sumario, la imagen renovada de Husserl que acoge la guía se relaciona de modo fundamental con una subjetividad trascendental indefectiblemente encarnada e histórica. Y eso es un vuelco completo o casi completo en la todavía bastante hegemónica visión, fuera de los círculos más o menos husserlianos, del fundador de la fenomenología, comprendido habitualmente como filósofo teórico, cartesiano en el sentido peyorativo del término, solipsista y, como cuenta la famosa anécdota heideggeriana, olvidadizo de la historia. En relación con este mismo tema de la renovada imagen de Husserl que proyecta la obra, que proyecta la guía, permítanme, antes ya de ir encaminando mis pasos hacia el final de la intervención, decir una cosa más al respecto que tiene que ver con un posible malentendido que se puede desprender de mis palabras anteriores. Que en esta guía se dé colectivamente vía libre y carta razonada de naturaleza al nuevo Husserl no significa que todos los articulistas compartan exactamente la misma comprensión del fundador de la fenomenología.
El lector o la lectora de la obra encontrará también en ella pluralidad de enfoques y matices, acuerdos y desacuerdos, así como el señalamiento de tensiones y aporías, para algunos más resolubles que para otros, en la obra del maestro. O expresado de otra manera, esta guía no es un catecismo husserliano escrito y profesado por un conjunto de creyentes fervorosos que ansían reivindicar su fenomenología a toda costa. La admiración y justa reivindicación del filósofo, que las hay, nunca estarán aquí reñidas con el señalamiento de lo que los diversos autores entienden como opacidades de su pensamiento. Y en este sentido es de gran interés ver cómo lo esencial de ellas, de esas opacidades, casi siempre se vincula una y otra vez a lo que Agustín define brillantemente en su introducción, también lo he hecho aquí, como la escisión inicial en el movimiento fenomenológico, a saber, el cisma primigenio entre Husserl y Heidegger y sus respectivos planteamientos filosóficos. No puedo estar más de acuerdo con el editor cuando sostiene que las sucesivas herejías que han presidido el movimiento y que no dejan ni van a dejar de aflorar están ligadas casi siempre de una u otra manera a los elementos sustantivos de esta disputa liminar, que aun a riesgo de simplificar mucho, podría narrarse muy estilizadamente diciendo que a un lado está un pensador, Husserl, que se entendió a sí mismo como el Moisés que había guiado por fin al pueblo filosófico y tras largos años de aprendizaje duro por el desierto hasta la tierra prometida de la episteme con la que siempre había soñado la tradición. En efecto, el proyecto husserliano y todos los que se ligan con fidelidad a su estirpe, en este punto claramente ilustrada, entiende que la manera de abrirse el mundo a los humanos está presidida por la posibilidad cierta de captar o ponernos en camino de captar el sentido absoluto y último de lo real. Eso significa que podemos librarnos con mucho esfuerzo y de modo asintótico de los prejuicios y deformaciones que siempre nos acechan, que podemos salir de la caverna platónica y alcanzar de alguna forma, aunque tan solo sea en sus barruntos, la divina y amorosa luz de la verdad, el bien, la belleza y la justicia con mayúsculas. En definitiva, que podemos librarnos de las habituales creencias precarias, históricas y contingentes que sustentan siempre parcialmente el sentido y tesaurizar poco a poco saber absoluto e indubitable sobre el mundo y quiénes somos. Eso y no otra cosa es lo que quieren desvelar en su sentido profundo la epogea y la reducción fenomenológicas. Ambas señalan y muestran la posibilidad al menos ideal y como aspiración de la abstención absoluta, del absoluto distanciamiento del humano con respecto a su circunstancia, a su tradición, a su sombra. Por contra, Heidegger y aquellos seducidos por él, con su insistencia en la facticidad, la contingencia y la radical historicidad, abrirá y protagonizará un camino en el que los elementos cruciales de la fenomenología trascendental y su vocabulario, a priori, esencial, racional, fundamento, normación absoluta o filosofía como ciencia rigurosa o saber riguroso, por hablar solo de unos pocos, pierden su sentido o son contradichos. Expresado también de manera muy sencilla, la impugnación heideggeriana del punto de vista desde ninguna parte de la dicho orteguianamente perspectiva de las perspectivas o punto de vista de Dios termina por hacer, entre otras, que cualquier propuesta de sentido acabe siendo siempre provisional y carente de fuerza racional absoluta. La finitud se impone aquí sobre la infinitud y la eternidad. Jugando entre el espacio de estas dos posiciones se han producido las diversas herejías y contraherejías que con diversos matices han conformado al movimiento fenomenológico, como clarividentemente sostiene Agustín. Pero aunque en un momento dado hubiera podido parecer que tal cosa iba en desdoro de Husserl y en beneficio de Heidegger, me parece que esta disputa de gigantes puede y debe ser leída también como un privilegio filosófico para aquellos que frecuentamos esta tradición y sobre todo como una conversación nunca interrumpida en la que el ilustrado Husserl, y a pesar de movernos desde hace tiempo en terrenos de corte más heideggeriano, de koiné hermenéutica,
nunca sucumbe, siempre renace de sus cenizas, cobrando a medida que pasan los años, esa es al menos mi percepción, impulso, renovado, juventud, frescura y presencia. La magnífica guía que hoy presentamos, con esta figura del nuevo viejo Husserl por bandera, creo que es la mejor prueba de lo que termino de decir. Finalizo ya. Al inicio de estas palabras decía que las guías Comares eran una colección peculiar en el panorama filosófico español. Tal cosa se debía a que situaban transfronterizamente en ese dificilísimo terreno que combina sabiduría y claridad, investigación y estado de la cuestión, interés para el erudito y también para quien pretende tener un mapa útil de un autor o una materia filosófica. También señalaba que la que se presenta hoy aquí, la guía Comares de Husserl, era un ejemplo completamente logrado de ello. Pero me faltó indicar o resaltar del modo que es debido que tal cosa es fruto del enorme esfuerzo que han hecho los 19 autores de los 17 artículos que contiene. Autores que van desde maestros consagrados a jóvenes y no tan jóvenes realidades de la fenomenología hecha en español. Pero junto a ellos hay un responsable último del diseño y ejecución de este fino, sutil y lúcido mapa de los vastos paisajes de la fenomenología husserliana que aquí se nos muestran. Y ese es nuestro querido amigo y compañero Agustín Serrano de Haro, alma verdadera de este libro y a quien a partir de ahora habrá que cargar con la responsabilidad de haber visibilizado, esperamos que definitivamente, en una obra colectiva, ibérica e intergeneracional de extraordinaria calidad, la nueva imagen de Husserl en el ámbito hispano. Pero como no todo van a ser cosas buenas, permítanme acabar señalando que probablemente el único defecto que alberga la guía sea el de haberme invitado a participar en ella. En fin, como le dicen a Jack Lemmon en el final de Con faldas y a lo loco, nadie, ni siquiera Agustín, es perfecto. Muchas gracias.